Vamos a ver, hermanos, la palabra del Señor, el libro de los Hechos, ¿verdad? Que es realmente emocionante, hermanos, el libro de los Hechos, ¿verdad? El meditar, la manera en cómo el Señor fue llevando a los apóstoles, en este caso a Pablo, ya en este segundo viaje, ¿verdad? Estamos en el segundo viaje de Pablo, el segundo viaje misionero. Y el segundo viaje misionero que comienza aquí en el capítulo 16, hermanos, en estos versículos que vamos a leer en este momento, el segundo viaje de Pablo toma un rumbo inesperado, pudiéramos decir. Toma un rumbo inesperado por la acción directa del Espíritu Santo. Y dice el versículo 6 al 11. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, dice, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Entonces, hermanos, Pablo con su equipo, ¿verdad? Timoteo, ya estaba en el equipo, Silas, estaba en el equipo de Pablo. Ellos habían trazado un plan, ellos tenían una ruta, ¿verdad? Que iban a seguir en este segundo viaje misionero. Pero ese plan original, vemos aquí en estos versículos que sufre un severo cambio de rumbo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí. Por eso le vamos a titular esta noche de esta manera a este sermón: el Espíritu Santo en la misión de Dios, ¿verdad? Porque hay una intervención directa del Espíritu Santo en los planes misioneros que Pablo y su equipo tenían en este punto. Hay una intervención directa. Hermanos, es deseable, ¿verdad?, la guianza del Espíritu Santo en todos nuestros asuntos, en todas nuestras cosas. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Amén, hermano. Pero especialmente necesitamos la guianza del Espíritu Santo en todas aquellas cosas que tienen que ver con los negocios del Señor, con la extensión del reino de Dios en la tierra, con su misión. Especialmente necesitamos, obviamente, la guianza del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, vemos al Espíritu Santo de una forma directa, como lo vimos en Hechos 13, ¿verdad? Cuando iba a comenzar el primer viaje. Fíjese cómo el Espíritu Santo intervino en Hechos 13, cuando estaban orando, se recuerdan los líderes, y cómo el Espíritu Santo, mientras ayunaban y oraban, dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los voy a enviar. Y así ocurrió el primer viaje. Aquí el viaje segundo había comenzado y el Espíritu Santo dice que los interviene y hace que cambien ellos el rumbo del segundo viaje. Pero, hermanos, debemos interpretar adecuadamente, dijéramos, esta intervención del Espíritu Santo aquí, ¿verdad? No debemos de caer en una conducta que muchas veces pudiera contradecir y poner en duda las órdenes que ya nuestro capitán nos ha dado en cuanto a la misión. ¿Cuáles son las órdenes que nuestro capitán nos ha dado en cuanto a la misión, hermano? Ir, ¿y qué otra cosa? Hacer discípulos. ¿Haciendo qué? Proclamando, enseñando, ¿verdad? O sea, el Señor, nuestro capitán, ya nos mandó, nos dio una orden y nos ha dicho, vayan, y nos ha dicho, hablen, proclamen el Evangelio, vayan y hagan discípulos, yendo y hablándoles, enseñándoles, proclamando el Evangelio, enseñándoles la palabra y yendo a ellos
vamos a ser los discípulos. Entonces, esas son las órdenes que ya tenemos. Entonces, un error, hermanos, que hemos cometido a veces por énfasis que a veces hacemos, ¿verdad? O por una mala interpretación, es que muchas veces decimos, yo he escuchado, y así pensé yo en algún momento en mi vida, y muchas veces he escuchado hermanos que dicen, es que no sentí hablarle, es que estoy esperando que el Espíritu Santo me diga a quién le hablo y a quién no. Este pasaje no debemos de interpretarlo de esta manera. O sea, la guianza del Espíritu Santo en la misión que se nos ha encomendado, no se trata de que Él nos va a decir cada vez, a este sí hablarle, a este no hablarle, a este sí, a este no. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos mandó a hablarle ¿a cuántos? A todos. Y nos ha mandado a todas las naciones, a todas las etnias de la tierra. Entonces, no debemos interpretar este pasaje de esta manera. Por eso primer pensamiento que quisiera dejarles esta noche, hermanos, es este, como dice ahí en la pantalla. Dice, a menos que el Espíritu Santo te lo impida, ¿qué dice, hermanos? Háblales. A menos que el Espíritu Santo te lo impida, háblales. O sea, no tenemos que pedirle permiso al Señor. O a veces dice un hermano, ¿cree que puedo ir a predicar al parque? ¿O cree que estaría bien que prediquen en los buses? ¿O cree que está bien que haga un evento en mi colonia y que invite a mis vecinos? ¿Creen que deberíamos de pedir permiso para esas cosas, hermano? No, ¿verdad? No, porque ya la orden se nos dio. Nunca le había predicado a musulmanes, hermano. Mire, ahí están los hermanos musulmanes con turbantes ya. Hoy sí me estoy sintiendo... no, es que está haciendo frío, ¿verdad? Hoy sí dan ganas de andar con saco, ¿verdad? Hoy es rico andar con eso es una broma para que nos vaya el frío, hermano. Entonces, hermanos, tenemos que hablarle a todos, ¿verdad? Y no tenemos que pedirle permiso a nadie para hablar el Evangelio, para compartir las buenas nuevas, sino que el Señor ya nos mandó. No venga a pedir permiso para predicar en el parque, en el bus, en su casa, en el parque de su casa, donde quiera ir, vaya y predique y hagamos misiones en nuestra Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Claro, ir a otros lugares, obviamente que cada cosa hay que planificarla, como estamos viendo, hay que hacer un programa y qué sé yo, pero no tenemos que estar esperando que alguien nos diga que vayamos a predicar ya, o que nos den permiso, porque ya el permiso ya el Señor nos lo dio. Amén, hermano. Entonces, pero a menos que el Espíritu Santo te lo impida, háblales. Y a menos que el Espíritu Santo te lo impida, ve y hagamos la misión que Dios nos ha encomendado. Cuando se trata de ir y hablar el Evangelio, no esperemos ya órdenes, instrucciones precisas de cómo llevarlo a cabo, porque la comisión nos ha sido encomendada. Ya como Pablo le dice a los corintios, dice, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, dice, necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ya la comisión nos ha sido dada y hay que hacerlo. Ahora, aquí, hermanos, en nuestro texto tenemos una prohibición, dijéramos, específica, según nos dice Lucas en la narración, para no hablar y para no ir. El versículo, si usted ve el capítulo 16, el versículo 6, dice que el Espíritu Santo les prohibió, ¿qué, hermanos? Hablar, dice el versículo 6, ¿verdad? Y el 7, ¿qué les prohibió? Ir. El 7 dice que el Espíritu Santo les intentaron ir, pero no les permitió. Y el 6 dice que les prohibió hablar, les impidió hablar. Y el 7 les impidió ir, que son las dos cosas que dice la gran comisión, de ir y de hablarles, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo les prohíbe, les impide, dijéramos,
les impide hablar. Entonces no debemos interpretarlo, vuelvo y repito, al revés, este pasaje, ¿verdad? Como que le estamos pidiendo permiso al Espíritu Santo para hablar o para ir. No tenemos que pedirle permiso a Dios para hablar ni para ir. Si vamos y Él no quiere que vayamos, Él nos lo va a impedir. Pero Él ya nos dijo que vayamos y ya nos dijo que hablemos. Entonces para eso no hay que pedir permiso, pero Él nos lo pudiera impedir en algún momento dado, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Debemos ir a todo lugar. Ellos tenían un plan, tenían una ruta, tenían ya un trabajo que estaban realizando, iban con todas sus fuerzas, con todo su entusiasmo, iban. Sin embargo, de una manera soberana, el Espíritu Santo interviene y, dijéramos, les impide. Ahora, el segundo pensamiento, hermanos, que quisiera que consideráramos aquí, es el que dice ahí en la pantalla: el Espíritu Santo en medio de las circunstancias de la misión. Quiero que veamos aquí, que consideremos un poco las circunstancias que ocurrieron aquí, porque no sabemos exactamente cómo fue que el Espíritu Santo los detuvo, les impidió ir a ese lugar que querían ir y hablar. No sabemos exactamente cómo fue eso, y Lucas no lo describe, pero lo que sí sabemos, como dice el texto, es que el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Entonces veamos un poco las circunstancias que ocurrieron aquí, para tratar de entender cómo el Espíritu Santo obró de esta manera, cómo el Espíritu Santo actuó en este momento. Ahora, para identificarnos con esto, hermanos, primero necesitamos que cada uno de nosotros en este momento tengamos presente de que usted y yo estamos en misión, hermano. Claro, ellos iban de viaje, ¿verdad? Iban de viaje en la misión esa, pero nosotros no vamos ahorita ya por Guatemala, quizás, o a saber por qué lugar, pero usted y yo estamos en misión. Cuando salimos de estas puertas, estamos en misión. Mañana que nos levantemos y vayamos a nuestro trabajo, cuando vamos al súper, cuando vamos a cualquier lugar, estamos yendo al mundo. Estamos penetrando en el mundo, en cualquier lugar al que vamos, estamos yendo. Y mientras vamos, dice la Gran Comisión, que hagamos discípulos, que proclamemos el Evangelio. Entonces, nosotros estamos en misión siempre, todos los días, cada mañana, cada tarde. Y tenemos que tener presente esto. Y entonces, hermanos, tenemos que estar, dijéramos, discerniendo las circunstancias que estamos viviendo, para ver de cómo el Espíritu Santo de alguna manera nos está guiando, obviamente, para que seamos más efectivos en la misión que Él nos ha encomendado. Tenemos que ver qué está pasando a nuestro alrededor, cómo el Señor nos está abriendo puertas, cómo el Señor está dándonos las oportunidades, las ocasiones para proclamar el Evangelio. Entonces, hermanos, aquí en este momento hay un cambio de rumbo drástico, dijeron, ¿verdad? Ellos tenían en mente, en su plan, que iban a repasar, se recuerdan, iban a volver a hacer como el primer viaje, a visitar las iglesias. O sea, eso iba a ser en Asia, ¿verdad? Su recorrido era en Asia. Pero cuando dice que el varón macedónico se les aparece, Macedonia ya era la parte arriba, la parte europea, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo, hermano, les está impidiendo seguir en Asia y los está mandando a Europa. Así fue dijéramos, de dramático el cambio de rumbo. Ellos no tenían pensado en este viaje ir a Europa, pero el Espíritu Santo les impidió seguir en Asia, porque el Espíritu Santo quería que fueran a Europa. Y hubo un cambio ahí de direccionamiento a un campo diferente, a un campo misionero, dijéramos, no alcanzado. Dios los estaba llamando a cubrir un campo no alcanzado.
Se sabe por los historiadores, hermanos, que la parte esa de Asia, ¿verdad? El apóstol Pedro fue usado mucho por el Señor para llevar más el evangelio a toda esa región de Asia, que ellos ya habían estado antes, Pablo ya había estado antes ahí. Y entonces, pero Pedro fue usado mucho. Entonces, el Señor quería usar a Pablo y a su equipo para abrir nuevos campos, para alcanzar lugares que no habían sido alcanzados por el evangelio. Y por eso el Señor les cambia el rumbo para que el reino se extendiera hacia estos lugares. Ahora, con ese cambio, hermanos, si había un cambio de dirección, tenía que haber cambios quizás en el plan, en la estrategia. Tenían que pensar en toda la logística, en todo lo que tenía que pasar para lograr ir hacia donde el Señor les estaba indicando ir. Y una cosa que es muy llamativa aquí, hermanos, es que el equipo misional de Pablo sufre también un cambio. El Espíritu Santo los manda a Europa y el equipo de Pablo, el equipo misional de Pablo sufre un cambio, dijéramos, se fortalece. Porque si ustedes ven el versículo 10, el versículo 9 y 10, compare cómo inicia cada versículo. Dice, Lucas está narrando la historia, ¿verdad? Lucas es el escritor. El 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. No, versículo 7 es más claro. Dice, y cuando llegaron a Misia, dice, y el versículo 10 dice, cuando vio la visión enseguida, ¿qué dice? Procuramos. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven ahí en relación al que está escribiendo? Vamos a ver si el frío no nos ha congelado las neuronas cerebrales, hermano. ¿Cuál es la diferencia que ve usted? En el 10, Lucas se incluye. En el versículo 7, Lucas no se incluye. O sea, ya cuando salen para Macedonia, Lucas ya es parte del grupo, del equipo. O sea, el equipo misional de Pablo se aumenta y se fortalece. Amén, hermano. Entonces ustedes y nosotros que estamos formando equipos misionales, claro, vamos a comenzar con lo que el Señor nos dé, hermano. No va a comenzar con todo lo que usted quisiera. Si es necesario, usted va a comenzar usted solito, pues. Si el Señor le da una carga, una misión, algo que Dios le pone que va a hacer, si es necesario, va a comenzar solo. Pero si somos fieles haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, Él nos va a mandar los recursos para poder hacer lo que está por delante, lo que Él quiere que hagamos, y nos va a dar las personas también que nos van a acompañar en esa misión. Tenemos que confiar y pensar de esa forma. Y mire, el equipo de Pablo se está fortaleciendo, se está volviendo más interdisciplinario, dijéramos, si pudiéramos decir muchas cosas. Lucas era un médico y ya hoy tiene un médico, y era un buen médico al parecer, que en su equipo, y era bueno en aquel momento, en esos tiempos. Imagínense tener un médico ahí de cabecera, ¿verdad?, en el equipo misional. Y Lucas se suma. O sea que Lucas se junta con ellos, por lo que vemos aquí en Troas. Y Lucas se suma al equipo misional de Pablo. Entonces, hermano, usted va a formar un equipo misional por el ministerio que el Señor le ponga en su corazón. Pero usted debe de estar siempre pensando cómo va a sumar personas, hermanos, que van a colaborar con usted en hacer lo que el Señor le ha mandado a cumplir, a hacer. Amén, hermano. Porque muchas veces yo he escuchado hermanos que se quejan, ¿verdad? Nadie me quiere ayudar. Dice. Pues sí, ya vamos a hablar un poquito más porque nadie le quiere ayudar. En lo último que quiero mencionar, eso es normal, porque si alguien no ha visto lo que usted ha visto, ¿y qué va a querer? Por eso es, por ejemplo, el proyecto le estamos viendo a los que tenemos carro, ¿verdad?
No le vamos a decir a los que no tienen carro. ¿Qué pasión puede tener el que no tiene carro porque pavimentemos? O sea, ¿qué interés puede? Bueno, nos aman mucho los hermanos a los que tenemos carro, ¿verdad? Ellos andan a pie y nosotros en carro, y ellos nos aman tanto que ellos van a dar para que pavimentemos la bajada. Puede ser, ¿verdad? Porque somos grandes cristianos. Pero si, lo que quiero decir usando esos ejemplos, si alguien no tiene esa visión, pues si no tiene esa carga por lo que se va a hacer, ¿cómo le va a querer ayudar si su pasión es otra? ¿Me doy a entender, hermano? Pero usted como alguien que tiene una misión pues específica, usted debe estar pensando que el Señor le dé más miembros a su equipo para poder avanzar más en la misión de Dios, para poder servir mejor, para poder abarcar más. Y eso vemos aquí. El Espíritu, fíjense qué fiel es el Señor. El Espíritu Santo les cambia la dirección, les manda a hacer algo más difícil, porque abrir un campo es más difícil que trabajar en un campo ya abierto. Pero el Señor les manda otros recursos al equipo de Pablo, ¿verdad? Les manda a Lucas y fortalece de esta manera el equipo misional de Pablo. Ahora, lo más probable, hermanos, que una de las maneras, probablemente quizás el Espíritu Santo les habló directamente, o quizás un profeta vino, alguien les dio una palabra, pues si pudiera ser. Pero lo más probablemente, hermanos, que la manera en que el Espíritu Santo los detuvo para seguir la ruta que ellos habían decidido, lo más probable pudiera ser una enfermedad de Pablo. Probablemente ese haya sido el motivo. Quiero que lean conmigo Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14. Esto que menciona aquí Gálatas que vamos a leer ocurrió en el primer viaje, seguramente. Pero nos dice aquí la Escritura cómo las enfermedades de Pablo fue un motivo por el cual Pablo hizo ciertas cosas en la misión de Dios. O sea que hasta nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras dificultades, Dios las ocupa para llevar a cabo sus propósitos y para dirigir nuestras vidas en el rumbo que Él ha determinado hacerlo. Dice el versículo 13, pues vosotros sabéis, le dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Cuando él escribe esta carta, que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. ¿Cómo es que Pablo llegó a los Gálatas a hablarles el Evangelio, hermano? ¿Qué lo empujó a hablarles? ¿Qué dice aquí? Una enfermedad. Dice, por causa de esta enfermedad yo les hablé el Evangelio. Quizás la enfermedad, ahí había un hospital, quizás, y por eso Pablo tuvo que irse para ahí, porque ahí le iban a atender su enfermedad. Pero como Pablo no perdía el tiempo, hermano, y usted no debe de perderlo, ni yo, amén, hermano. Pablo no perdía el tiempo porque él era un siervo, era un obrero, él estaba en misión siempre. Entonces él por la enfermedad se fue a ese lugar y ahí les predicó el Evangelio y se plantó la iglesia ahí en ese lugar. Dice el versículo 14, y no me despreciasteis, dice, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Algunos piensan por otros comentarios que Pablo hace es que Pablo tenía una enfermedad en los ojos, ¿verdad? Y entonces era una inflamación, algo así, quizás le salían muchos cheles. Y cuando usted ve a alguien con muchos cheles en los ojos, le dan ganas de irle a dar un abrazo, hermano. No, ¿verdad? Usted va a decir, no, mejor de lejito, no vaya a ser que le pase la Zika, o el Zika, no sé si es ella o es el hermano Juan. El Zika. Imagínense, y dicen algunos comentaristas que se le inflamaban mucho los ojos, y imagínense todo rojo, los ojos llenos de cheles. Y dice, a pesar de que en mi cuerpo se notaba mi enfermedad, dice Pablo, y que era algo repugnante, ustedes me recibieron como un ángel de Dios.
O sea, la enfermedad no le impidió hacer la misión de Dios. Entonces, probablemente, hermanos, aquí Pablo, por alguna enfermedad, porque sufría él de esto, ¿verdad? Otros dicen que era el aguijón del que él habla en su carne, esa enfermedad que periódicamente quizás era una alergia, quizás, ¿verdad? O algo así de esas enfermedades que se repiten y que no se curan, y que uno, como la colitis crónica y esas cosas que se repiten y de repente aparecen, o alergias y cosas de esa índole, no sabemos. Pero la cosa es que probablemente Pablo se enferma en este viaje y por eso también Lucas se une al equipo, quizás porque ellos pidieron ayuda para que ellos pudieran seguir el viaje y seguir la misión. Ellos buscan a alguien que pudiera colaborar para darle la atención a Pablo, y en vez de regresarse a Antioquía, que lo curaran en el hospital, mejor traer un doctor para ellos seguir en la misión. Entonces, mientras podamos hablar, podamos avanzar, tengamos fuerza, hermanos, mientras nos podamos movilizar un poquito, debemos hacer la misión. Eso es lo que podemos ver aquí. No hay excusas. Amén, hermano. Entonces, sin duda, debemos estar atentos a las circunstancias que nos rodean, las cuales nos pueden obstaculizar muchas veces, pero en otras nos facilitan nuestro tránsito y movimiento. Miren lo que pasó después, hermano. Dice el versículo 11, después que tiene la visión del macedonio, mire, dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, dice, vinimos directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Quiero explicarle algo aquí, pero lea el capítulo 20, versículo 6. Vamos a ver, capítulo 20, versículo 6. Dice, y nosotros, versículo 5 dice, estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, el versículo 26, hermano, narra cuando ellos regresaron de Filipos a Troas. Ahorita estamos cuando ellos salieron de Troas hacia Filipos, ¿verdad? Ahora, aquí en el capítulo 16 dice que de Troas a Filipos se tardaron ¿cuántos días más o menos? 2 días, o 3 a lo sumo, pero 2 días. Y de regreso, ¿cuántos días se tardaron? 26. ¿Cuántos decía, hermano? 5 días se tardaron en el viaje. Y eso, hermano, ¿qué tiene que ver? Bueno, que según los entendidos en las corrientes marinas, hermano, porque ellos viajaron ¿en qué? En barco. Troas era un puerto, Filipos era un puerto, Samotracia, hermanos, era una isla elevada en la costa traciana al norte de Troas, hacia el norte de Troas. Y hermanos, según los entendidos, el viento normalmente es fuerte del sur, o el viento sureste. O sea que ellos, hermanos, tuvieron que haber tenido en el barco un viento tan fuerte a favor de ellos que hizo que el barco se desplazara a una velocidad no normal. Lo que se tardaron 5 días en el barco al regreso, a la ida se tardaron 2 días, menos de la mitad del tiempo. Eso no es muy normal, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué podemos ver ahí, hermano? ¿Quién dice que levanta los vientos, hermano? ¿Quién nos ha mandado este frillito, hermano? El Señor. O sea que hermanos, cuando ellos tomaron el rumbo que el Espíritu Santo les estaba dando a través de la visión del macedonio, todo les favoreció. Las circunstancias les favorecieron y se movieron velozmente. Como quiere decir aquí cuando dice vinimos, corrimos, pudiera ser traducida esa palabra. Dice corrimos rumbo directo a Samotracia, o sea, todas las cosas se le facilitaron, los horarios y sobre todo el viento, el barco se desplazó. Entonces, hermanos, las circunstancias, como mencionábamos un poquito la semana pasada,
la concurrencia de las cosas a nuestro alrededor, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Dios nos quiere hablar, Dios nos está hablando a través de las cosas que nos pasan cada día. A veces hay cosas que nos detienen y otras cosas que nos aceleran. Y Dios quiere que estemos atentos a esas cosas, porque Dios está hablándonos en las circunstancias que nos rodean, en las enfermedades o en la salud. Cuando tenemos quizás recursos, dinero en la bolsa, cuando quizás estamos algo acabadito, Dios nos está hablando, y Él, a través de todas esas cosas, Él quiere cumplir su propósito, Él quiere cumplir su misión. Y cada circunstancia tiene un lugar y tiene un momento para lo que Dios quiere que hagamos, en su misión y en su propósito. ¿Me voy a entender, hermano? Entonces, el Espíritu Santo en medio de las circunstancias de la misión. Y como nosotros estamos en misión todos los días las circunstancias son importantes para nosotros. Y debemos de estar atentos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Si nos está deteniendo o nos está empujando. Pero a veces Dios nos empuja y como que somos aquellos, perdone la ilustración, como aquella mula, ¿verdad, hermano? Por más que el Señor lo jala, ¿verdad? Otras veces el Señor pone puertas de bronce y nosotros somos como esos, ¿cómo llaman esos machos cabrillos, ¿verdad? Con los cuernos, y le damos y le damos, ¿verdad? Y chocamos y chocamos y chocamos y chocamos y nada pasa, porque el Señor ha dicho: por ahí no es. Si te fueras por aquí, por donde yo quiero que te vayas, mira, te viniera un ventarrón que hasta levantadito te llevaría en el espíritu, hermano. Bueno, veamos lo tercero y lo último, hermano, y es la visión que Pablo tiene, ¿verdad? En el versículo 10, 9 y 10. Pero vamos a decir en estos versículos, hermanos, que el Espíritu Santo quiere que personalicemos la misión. Eso es el tercer pensamiento que quiero dejarles. Estamos hablando del Espíritu Santo y la misión de Dios, la misión que Dios nos ha encomendado. Lo tercero es: el Espíritu Santo quiere que personalicemos la misión. Él, hermanos, nos abre los ojos y los oídos de los que están sin Dios. Él quiere abrir nuestros ojos y quiere abrir nuestros oídos a los que están sin Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo aquí, a través de esta visión que Pablo tuvo. Mire, versículo 9, dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos partir para ahí. O sea, ellos estaban, hermanos, dispuestos, ¿verdad? Fueron sensibles a lo que el Espíritu Santo les estaba indicando, a ese cambio de rumbo. O sea, eso no es lo normal, pero hermanos, aquí podemos aprender también esto, que Él quiere que personalicemos la misión. Y vuelvo al ejemplo que puse de la bajada. ¿Por qué nos vamos a involucrar los que tenemos carro? Porque queremos personalizar. El que no tiene carro no puede personalizar esa misión. Pero los que tenemos carro, sí podemos personalizar eso. Porque bueno, como dijo el hermano Carlito, nadie quiere bajar ahí porque los grandes filos que hay ahí a la orilla de la cuneta, y cuánto vale una llanta, ¿verdad? Y lo incómodo que es ahí, y los hoyos y todo eso. Nadie quiere bajar su carro ahí. Pero el que por eso les decíamos a los hermanos aquí en la escuela y los que trabajamos aquí, nosotros que estamos aquí, que lo usamos todos los días, somos los más interesados en que esto se haga. Somos los primeros que vamos a ser bendecidos. Entonces, personalizar, ¿verdad?
Si usted tiene carga, si el Señor le pone carga por los que viven en Santana Norte, y usted dice, los de Santana Norte, usted va a personalizar los de Santana Norte. Pero usted otro dice, no, yo quiero ir allá, me voy a amanecer, dice el hermano. Yo ahí es que esa gente, las necesidades que tiene, es que esa gente necesita esto, y yo ahí siento que el Señor, Él está personalizando la misión. Pero si nosotros, ¿por qué no nos involucramos a veces en nada o en algunas cositas y medio nos involucramos otros? ¿Por qué nos involucramos a medias, otros no nos involucramos? Porque no hemos personalizado la misión. Esa es la razón. Un día de estos, con la hermana, no sé si la hermana Juanita está por aquí. Hermana Juanita, no está sirviendo quizá. Pero la hermana Juanita está ahí arriba. La hermana Juanita está comenzando una nueva función ahí en el ministerio de las generaciones venideras. Dicen que les van a llamar hoy a los de nacer. Entonces, las generaciones venideras ahí con la iglesia infantil va a ser una nueva función. Y me contó, yo no sabía, pero ella me contó hace un par de días, el lunes que estuvimos aquí. Y entonces, pero lo que les quiero decir es que cuando ella me dijo eso, hermano, ella tenía un rostro, hermano, que le brillaban los ojos y le resplandecía el rostro. O sea, ella me lo estaba diciendo con una gran alegría, una gran emoción, como una gran oportunidad de servir en eso. ¿Por qué estaba ella así, hermano? Porque ella ha personalizado la misión esa. Ahora, si alguien es apático, hermano, que otro tome su ministerio, ¿verdad? Y que personalice la misión. Por eso estamos en este proceso. Pero si alguien es apático es porque no ha personalizado la misión. Y como dice el dicho, hermano, a la fuerza hasta comer es malo, ¿verdad? Entonces, si alguien no personaliza la misión, hermano, pero ¿por qué ellos dicen en el versículo 11 que salieron corriendo, hermano? Dice que enseguida nos dijeron, vamos a esperarnos aquí otra semanita, está bien galán aquí en Troas, hombre. Buen hotel en el que estaban, ¿no? Aquí hay unos hermanitos que no atienden, aquí hagamos una enramadita y aquí está bien chévere Troas, y está bonito aquí, pero dice que enseguida, dice. ¿Por qué? Porque el que ha personalizado la misión, hermano, ese no pierde el tiempo. Ese viene temprano a servir. Entonces, por ejemplo, en la zona, los hermanos coordinadores, pastores de la zona, tienen que buscar, por ejemplo, los que van a servir como ujiera en la zona, tienen que trabajar en que ese grupo de hermanos personalicen ese servicio, pues, ¿verdad? Tienen que personalizar ese servicio. Ujier no, ¿verdad? Entonces tenemos que personalizar o vamos a trabajar después con las zonas en equipos para el transporte, por ejemplo. Entonces ese equipo que trabaja en el transporte tiene que personalizar esa misión. Se emociona subir a los hermanos al bus y ir a traer gente en buses y esas cosas, hacer ruta. Tiene que ser alguien que personalice ese trabajo para que esté apasionado. Si no, los hermanos, ustedes, el hermano Armando enojado va a andar ahí que nadie hace nada. Pues sí, como no personaliza. Hermano José, rogando, hermano, por favorcito, servirle al Señor, le va a decir, ¿verdad? Vení ayudando aquí porque viera cuánta necesidad hay. De veras, le va a decir el hermano, de veras hay necesidad. Bien frío, así como estamos ahorita, hermano. ¿Por qué? Porque no lo ha personalizado. Ahora, ¿por qué hablo de esto aquí, hermano? Porque eso es lo que pasó aquí. ¿Cómo pasó? Porque ¿quién hace eso de la personalización, hermano? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo hace eso. Claro, nosotros como pastores, como líderes, tenemos que ayudarle a la iglesia a que eso pase. Claro, eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero aquí vemos claramente cómo el Espíritu Santo personalizó esa misión en la vida de Pablo y de su equipo. ¿A través de qué, hermano? ¿Quién le dio la visión esa a Pablo?
El Espíritu Santo. Dice que en la noche, dice. Algunos dicen que no fue un sueño porque no dice que estaba durmiendo, pero en la noche no solamente se duerme, ¿verdad, hermano? A veces andamos en la calle o estamos haciendo una vigilia, qué sé yo. Entonces dice que en la noche, dice que Pablo tuvo una visión y vio a este varón macedonio. ¿Cómo supo Pablo que era un varón macedonio? Por el acento quizás de su voz, por el idioma quizás que le habló, o por el acento, por la fisonomía física, o por el vestuario seguramente que este varón tenía cuando a Pablo se le aparece en la visión. Y cuando Pablo ve a ese varón, él ve a los macedonios, ve ahí, a los europeos, en otras palabras. Y cuando él ve a los europeos, a través de esa visión, Dios lo impacta en su corazón. Y Pablo personaliza a los macedonios. Y desde ese momento él comienza a sentir una pasión por los macedonios. Él comienza a sentir una carga, un amor por los macedonios, una pasión por los macedonios. Y por eso enseguida, porque él era siervo del Señor, él sabía cuál era su misión, su trabajo en el reino. Pero aquí estamos hablando de las cosas específicas. Y el Señor en la visión le presenta a este varón macedonio. Y a través de esa visión, Pablo personaliza a los europeos. Y él experimenta esa pasión por ellos. Porque a través de esa visión, hermanos, Dios le pone rostro al trabajo. Hermanos, no se trata de por pavimentar, solo por pavimentar eso. Eso no se trata de porque queremos pavimentar. No, es que de lo que se trata, que eso lo van a usar ¿quiénes? Personas, hermanos que sirven aquí en la escuela, maestros. Muchos de ellos que pudieran ganar muchísimo mejor salario que en otro lugar que trabajando con nosotros. Que el Señor los ha bendecido con un carrito y que en vez de que lo dejen afuera porque aquí ya no caben y los papás tenemos que darle prioridad a los papás. Entonces gracias a Dios se hizo eso, pero cuesta usarlo por cómo está la calle. Entonces no se trata de que queremos gastar dinero, pavimentar por pavimentar, no, es que ese pavimento tiene míreme la seña, una carita, un rostro. En este caso, comenzando por ellos, hermanos que sirven aquí, a nuestros hijos, a la iglesia, que muchos de ellos se sacrifican en algunas formas trabajando con nosotros, pero además de ellos, los hermanos que el Señor les ha bendecido con un vehículo y que en vez de que dejen sus carros afuera, ya teniendo eso ahí, podemos meter otros 20 carros allí y podemos servir más a esos hermanos, para que ellos se sientan más amados, más cuidados por nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos el rostro de las personas, entonces, cuando vemos, ¿verdad? Ya las cosas no son frías, es que estamos personalizando. Y eso es lo que Pablo le ocurrió aquí a su equipo. A través de la visión, Dios le personalizó la misión a Pablo. Entonces nosotros muchas veces somos indiferentes porque no hemos personalizado las cosas. Y entonces las vemos de una manera fría y somos indiferentes y apáticos. Pero Dios no quiere eso. El Espíritu Santo quiere que personalicemos la misión. Que no vengamos al culto y los hermanos, ay, Dios lo bendiga, y pasó la semana y tal vez el otro domingo si vengo lo vuelvo a ver. Esa no es la iglesia. Pero cuando personalizamos a los hermanos, la misión, el trabajo, el amor de unos por otros, cuando lo hacemos personal, cuando nos identificamos con esas personas, con esas gentes, con esos pueblos, entonces Dios está personalizando la misión y nos va a dar pasión para amarlos, para servirles, para estar con ellos, para hacer todas esas cosas. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, eso es lo que pasó aquí. Pero, hermanos, lo que Pablo tuvo aquí fue, en otras palabras, lo que Jesús le dijo a sus discípulos.
Ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega. Alguien puede decir, ¿eso para qué lo vamos a hacer? Mejor hagamos otra cosa. ¿O para qué vamos a ir ahí? ¿O para qué van a hacer esto? ¿Para qué van a hacer lo otro? Pudiera decir. Ustedes dicen, la siega todavía no. Pero dice, alzad los ojos, dice, a los campos. Que los campos están blancos, están listos para la siega. Entonces, cuando él dice, alcen los ojos a los campos y vean los campos preparados, lo que está diciendo es, personalicen el trabajo, personalicen la misión, desen cuenta de que hay que ir ya, que no hay tiempo que perder, es urgente. Y eso es lo que vemos aquí en la historia. Algunos dicen que era Pablo, hermanos, personaliza el clamor de los sin Dios, el clamor de los paganos. Hermanos, los europeos eran ya personas más estudiadas, como hoy día es así, personas más culturizadas, pero hermanos, eran paganos, adoraban ídolos, dioses. Y Pablo, hermanos, a través de la visión, al ver al macedonio, al ver su rostro y al oír sus palabras que le decían y le rogaba, dice, ven a ayudarnos. Cuando Pablo oye al macedonio, cuando él lo ve y cuando oye sus palabras y oye su clamor y la angustia del macedonio que tenía esa necesidad, entonces Pablo responde y personaliza la necesidad de esa gente. Y él está listo y dispuesto para ir a esa misión. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, con cada uno de nosotros, que personalicemos la misión de Dios. Hay muchas cosas que hacer, como ya mencioné muchos ejemplos. La cosa es, ¿dónde encaja usted? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Algunos quizás tenemos que cambiar el rumbo ahora, en estos meses. Algunos quizás tenemos que decir, este ministerio no es lo que Dios quiere que haga, voy a hacer esto otro, pero lo voy a hacer con pasión, con entrega, voy a dar todo por ese trabajo que el Señor me ha encomendado, porque lo he personalizado. Otros quizás van a sumar gente a su equipo, a su ministerio, van a reforzar lo que están haciendo, porque vamos a personalizar mejor la misión. Otros vamos a cambiar de rumbo, todos vamos a servir al Señor. Y la idea es que le podamos servir mejor, pero necesitamos personalizar la misión. Y esa es una obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestros corazones en este tiempo, aquí en Oasis de Gracia. Amén, hermano. ¿Están conmigo, hermano? Entonces, termino diciendo esto mientras le pido al hermano Fran si viene con los hermanos músicos. Hermano, la personalización, fíjese bien en esto, es algo dinámico. Puede cambiar a través del tiempo. El mayor problema es que usted no esté personalizando la misión ahora mismo. La personalización, vuelvo y repito, es algo dinámico, o sea, algo que puede cambiar. Usted puede hacer que el año pasado tenía una gran pasión por hacer lo que estaba haciendo, pero ahora Dios lo puede mover y puede cambiar el rumbo para que usted personalice otra misión. ¿Qué es lo que pasa con por ejemplo, Fredito? ¿Verdad? Por poner un ejemplo nuestro. Fredito, ¿cómo personalizó la misión allá en Macedonia, hermano? Conoció a Dayana, fíjese. Y mire cómo la personalizó, ¿verdad? Se enamoró de una albanesa, él. Y así su corazoncito se fue moviendo para allá. Mire las circunstancias, cómo Dios usa todo para que personalicemos la misión que Él quiere hacer. Hoy estábamos hablando con los hermanos aquí del equipo del staff de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, aquí en nuestra iglesia cada día vamos a tener, pero así es, ¿verdad?, más adultos mayores. Entonces necesitamos, ese es un desafío nada más, y ya que valga el comercial, necesitamos formar un ministerio que trabaje con los adultos mayores de nuestra iglesia. Por ejemplo,
¿verdad? Que esté pendiente de proveer tiempos de convivio entre ellos, nosotros, toda la iglesia, pensemos en ellos, hacer una excursión con ellos, visitarlos. Algunos hermanos necesitamos traerlos el primer domingo de cada mes, por lo menos para que tomen la Santa Cena. A ver, hermano Lucas, hermano Mauricio, a veces yo, a veces otro hermano Angelito, vamos a dejar, pero algunos de ellos anhelan venir aquí y quisieran por lo menos el día de la Santa Cena estar en ese culto. La mayoría de ellos se pueden movilizar y nosotros un montón tenemos carros, pero es de organizar y es de personalizar esa misión, ese trabajo, ¿verdad? Pero un ejemplo de cómo podemos servir a este grupo de hermanos que cada día van a haber más aquí en medio de nosotros. Hay muchos, de hecho, ¿verdad? Entonces, ese es un ministerio, un trabajo, entonces, que podemos personalizar, ¿verdad? La personalización es dinámica, pero el mayor problema es que usted no esté personalizando la misión de Dios. Ese sí es un problema. Y esta noche vamos a orar. Oremos un momento, hermanos. Dios quiere usarnos, quiere, hermanos, que le sirvamos, que nos apasionemos, que seamos felices sirviéndole y cumpliendo el propósito de Él aquí para nosotros en la tierra. A través de su negocio, de su trabajo, de tantas formas, hermano. ¿Cómo usted puede hacer la misión de Dios? Pero cuando la personalizamos, le ponemos rostro, le ponemos voz, y nuestro corazón se apasiona, el corazón de Dios por esas vidas, por esas personas, es algo hermoso. Nos hace feliz el Señor cuando Él nos permite amar a nuestros hermanos, servir a nuestro prójimo. Él nos da una gran satisfacción, un gran gozo. Cuando un pecador se arrepiente, hasta fiesta hay, no solo en el cielo, pero en el corazón de la iglesia, en el corazón de aquellos que son usados. Él nos alegra, nos llena de tanta alegría, de tanto gozo, de tanta satisfacción. Señor, úsanos a cada uno, Señor. Señor, aquí los que estamos esta noche, que no estamos personalizando la misión. Ayúdanos, Espíritu Santo. Señor, usa estas semanas que vienen. Señor, estos materiales y estas reuniones, los grupos pequeños, los cultos. Señor, para que cada uno personalicemos la misión. Señor, y que vivamos para tu gloria. Y que seamos felices contigo para siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has escogido para buenas obras. Señor, gracias porque tú, desde antes de la fundación